Una vida llena de tragedias y obstáculos y aún así nos hace cuestionarnos. ¿Lamentarías la muerte de tu hermano? Tetsita Ngarenga, escritora y cineasta zimbabuense, escribió en 1988 una obra literaria que logró entrar en las listas de las 100 historias que moldearon el mundo. Esta novela nos transporta al sur de la antigua Rodesia, actualmente Zimbabue, África, donde conoceremos la historia de Tambo, un adolescente que nos dejará una reflexión de vida y llena de simbolismos sobre la pobreza, el patriarcado, la lucha por una educación y la pérdida de identidad. La obra se llama Condiciones Nerviosas. Soy José María Sobenes y junto con mis dos compañeros, a mi izquierda, José María Miyoshi, y a mi derecha, Lucila Chanamé, vamos a analizar la historia por partes y darles a conocer el verdadero mensaje de la autora. Bueno, pero antes de entender bien la obra, hay una cosa que debemos de entender inicialmente, a la autora y a qué llevó a construir esta historia. Tsitsi Dangarembga nació en 1959, en lo que entonces era Rodesia del Sur, una colonia británica, pero que después de su independencia, en 1965, se comenzó a llamar lo que ahora conocemos como Zimbabue. Pasó parte de su infancia en Inglaterra y luego volvió a una lamentable África, marcada por el racismo y la desigualdad. Estudió psicología, cine y literatura. Desde joven se dio cuenta de que su voz tenía mucho poder, especialmente para lo que era una voz que el mundo no estaba acostumbrado a escuchar, la de una mujer africana. En los años 80, en pleno proceso de transición, Zimbabue acababa de independizarse del dominio británico. La guerra de liberación había sido brutal y aunque la independencia trajo esperanza, también dejó cicatrices sociales, económicas y culturales. Fue en ese contexto que Tsitsi Dangarembga escribió su primera novela, Condiciones Nerviosas, una historia distinta, una joven mujer negra que no solo enfrentaba el legado del colonialismo, sino que también la opresión del patriarcado. La autora entrelaza elementos históricos con una poderosa dimensión personal y psicológica, revelando cómo las condiciones estructurales afectan la vida cotidiana de los individuos. Gracias a esta obra, Dangarembga se convirtió en la primera mujer negra de Zimbabue en publicar una novela en inglés. Ahora sí podemos hablar de la historia principal. Condiciones Nerviosas hace escena en Rodesia del Sur, donde se narra la historia de Tambotsai, una niña de 14 años que vive en una granja con sus padres y su hermano y sus hermanas. Lamentablemente la familia era extremadamente pobre y dependía casi por completo de Baumukuru, el tío paterno de Tambo, quien trabajaba en una ONG multinacional de misioneros. Baumukuru le sugiere a la familia que inviertan en educación para sacar adelante la familia, pero por falta de dinero y ya que era el único hombre entre sus hermanas, eligen a Namo, hermano mayor de Tambo, para enviarlo a la escuela. Que cabe mencionar, la misión de Baumukuru, o sea, la ONG en la que trabajaba, hizo esta escuela, al igual que otras obras, como hospitales, bar, un puente e iglesias, entre otros. Tambo, aún así decidida a recibir educación, comienza a cultivar maíz para venderlo en el pueblo a los turistas blancos, con la esperanza de recaudar suficientes fondos para pagar sus propios estudios. Sin embargo, nadie en su familia la apoyaba. Su hermano mayor la oprimía, a ella y a sus hermanas, ya que eran menores que él, y eran mujeres. Su padre la menospreciaba diciéndole que ignore ese deseo de estudiar, pues su único propósito en la vida es ser servidora de su futuro esposo y nada más. Mientras que su madre, de igual manera, la desalentaba, diciéndole que no puede hacer nada más en su vida, que se resigne a ser lo que es, una mujer negra y pobre. Uno de esos días, Baumukuru decide llevarse a Ñamo para que continúe con sus estudios en la misión, pero inesperadamente, Ñamo muere de paperas, así que Tambo, ocupando su lugar en la misión, Tambo no lamenta la muerte de su hermano, pues durante todo el tiempo que él había pasado con su tío, cambió, era otra persona, no le gustaba hablar con su familia nuclear, y menos hablar su propio idioma, que parecía que se le había olvidado cómo hablar su propia lengua nativa, en un solo año. Más bien,
Tambu estaba emocionada por la oportunidad que se le dio. Ahora su mayor sueño de libertad estaba empezando. Mudarse a la misión transforma la vida de Tambu. Ya no es una niña campesina, de vestimenta mugrienta y desgastada, pies callosos, cabellos desnutridos y piel escamosa. Ahora estaba limpia. No tenía más trabajos duros que peligraban su salud. Podía vestirse con ropas arregladas y gentiles. Tambu ahora comparte dormitorio con su prima Nyasha, hija de Baba Mukuru. Nyasha creció en Inglaterra. Ahí aprendió sobre la opresión y la discriminación, lo que hizo que desarrollara una naturaleza igualitaria. Esto hace que desobedezca regularmente a su padre, con una tensión que va aumentando hasta convertirse en violencia entre padre e hija. Pasa el tiempo, mientras Tambu se siente cómodo en su nuevo estilo de vida privilegiado, cuando por Navidad tiene que regresar a la granja con sus padres. Ella ahora se siente avergonzada por la evidente pobreza de su familia. Baba Mukuru decide que la madre y el padre deben celebrar una boda religiosa apropiada y dejar de vivir en pecado, ya que hasta ese momento ellos no se habían casado bajo juramento religioso. Sin embargo, Tambu desobedece a Baba Mukuru y se niega a asistir a la boda, incluso cuando la amenaza con retirarla de la escuela y cortarle los fondos de la misión. Aún así, Tambu gana una beca y se muda a una escuela católica privada, donde fortalece su fe y espiritualidad desconocidas, ya que ella misma decía que solo seguía esas tradiciones porque de algún modo se sentía más tranquila. Todos, en especial Baba Mukuru, Nyasha y su madre, le dicen que sería una mala idea, pero Maiguru, la esposa de Baba Mukuru, defiende la decisión de Tambu en construir un propio futuro. Y bueno, la historia termina de una manera muy impactante. Después de que regresaron de la casa de Baba Mukuru, en la misión, Nyasha desarrolla un trastorno alimentario tras sufrir una crisis nerviosa dramática. Los padres de Nyasha la ingresaron a un hospital psiquiátrico, donde se recupera poco a poco. Tambu ve todo esto, la condición de su prima, la de su tío y la de su familia. Vuelve a recordar otra vez todas las experiencias que ha sufrido en estos últimos tiempos, dándole inicio recién a su propia vida. Tsitsi Dangarenga nos dejó un final amargo, ya que no simplemente creó una historia, sino que recreó una realidad. Si nos ponemos a analizar un poco de manera comparativa y simbólica, podemos ver que en cada personaje importante en esta obra es una metáfora viviente. Todos ellos, los que vivieron en la historia, son simplemente un recurso literario para encarnar las verdades consecuencias de la pobreza, el patriarcado, la lucha por una educación y la pérdida de identidad gracias al colonialismo. Por ejemplo, Tambu es una representación del estado de confusión y resiliencia que tienen los jóvenes por la alta presencia del colonialismo, tanto como cultural como social. Jóvenes que no saben a dónde pertenecen y solo buscan sentirse aceptados y sobrevivir en un mundo totalmente conflictivo. Quieren ser libres, y lo que más impacta de esta verdad es que son solamente jóvenes, niños, personas que aún no se han terminado de desarrollarse emocionalmente ni mentalmente. Baba Mukuru simboliza el colonialismo que, aunque disfrazado de buenas intenciones y mejoras infraestructurales, intenta crecer dentro de un ecosistema social y cultural, destruyendo poco a poco este ambiente. Mientras que, en contraste, los padres de Tambu representa a la conservación de ese ecosistema, o sea, el padre de familia, el hombre de la casa, siendo esta cultura patriarcal. Y la madre, la mujer del hombre, es la resignación. Nyasha, con uno de los finales más trágicos de todos, ella tuvo un ataque nervioso en un conflicto personal con su realidad. Se formó en los valores de un mundo distinto del que vivía. Peleaba con su cultura nativa, dudaba de su propósito y lugar en la sociedad. Ella solo quería seguir adelante, pero quedarse en el medio del choque de dos mundos totalmente distintos fue lo que la llevó al colapso. Al igual que varios jóvenes, se sienten esclavos de algo, no saben dónde están, y menos dónde deberían de ser, dejándolos totalmente paralizados y hasta con trastornos psicológicos, como el que sufrió Nyasha, o hasta la depresión. La verdad es que nosotros actualmente vemos esa historia y se ve muy trágica. Conocer más a fondo la vida de aquellas personas que veíamos tan distantes nos hace empatizar muchísimo más con ellas. Comparar lo que creíamos de ellos con lo que ahora sabemos tras conocer esta novela nos hace ver como incrédulos, haciéndonos desear
que en comunidades como esas se puede desarrollar los objetivos de desarrollo sostenibles. Número 1, fin de la pobreza. Número 4, educación de calidad. Número 5, igualdad de género. Número 10, reducción de desigualdades. Y el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y también nos hace cuestionarnos, ¿te consideras una persona libre? ¿Qué harías en la situación de cualquiera de los personajes de Condiciones Nerviosas? ¿Y lamentarías la muerte de tu hermano? En silencio, con discreción y con extremada intermitencia, algo comenzó a imponerse en mi mente, a cuestionar las cosas y a rehusarse a que me lavaran el cerebro hasta traerme a este momento en el que puedo poner por escrito este relato. Para mí, ese proceso de expansión fue un proceso largo y doloroso.